Del señor presidente ya en camino, don Dino Nateri, así que también con la venia del doctor y de Juan Carlos también vamos a iniciar entonces la charla. En primer lugar vamos a escuchar a la autora María Alejandra Enríquez en el tema de superficie ocular y preservantes en ojo seco. Vámonos, Alejandra. Ya, perfecto. He puesto compartir pantalla. Sí, está muy Sí, bien. sí se ve perfecto. Ya, perfecto. Bueno, primero que todo agradecer por la oportunidad, por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre preservantes en lágrimas artificiales. Primero que todo, queremos saber o poder entender, tengo entendido que la charla va para médicos generales, médicos especialistas, por qué es importante los preservantes, o sea, por qué tenemos que dar una vuelta y mirar a este pequeño segmento de la gota, ¿no? Y es porque los preservantes son capaces de producir una enfermedad iatrogénica. Y cuando hablamos de una enfermedad iatrogénica, no es más que una condición clínica adversa que es resultante de un tratamiento médico por un profesional de la salud. Es decir, es una enfermedad que se causa por comisión, es decir, por hacer algo en vez de dejarlo hacer. En el TIFON, en el DIUS, que es la Sociedad de Superficie Ocular, ellos en el 2007 se encargaron de hacer un reporte sobre todos aquellos factores iatrogénicos que podrían generarnos ojo seco, con el fin de generar como una guía para poder prevenir esta enfermedad y poder disminuirla. Entonces, dentro de la clasificación de ojo seco y iatrogénico, tenemos que el que vamos a hablar hoy es aquel que es inducido por drogas, en este caso por drogas tópicas. Es decir, nosotros al prescribir una lágrima artificial que está tratando de curar un ojo seco, podríamos inducir aún más ojo seco. Entonces, aquí este es el paper, por si lo quieren leer, es bastante extenso, pero es bastante bueno, lo recomiendo para leer. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito del ojo seco inducido, ¿no? En primer lugar, ¿qué son los preservantes? Los preservantes no son más que derivados del mercurio, de alcoholes, de parabeno, de clorhexidina o del amonio cuaternario. Supuestamente estos deberían tener bajos efectos alergénicos y ser bastante seguros, ya que estos han pasado por estudios fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, que en teoría deberían tener la menor incidencia de efectos adversos en la población que los usa. Sin embargo, la mayoría de los efectos adversos se ven con el uso crónico de estos y como sabemos, la enfermedad de ojo seco en la mayoría de los casos es una enfermedad crónica. Entonces, se ha descrito con diferentes papers, aquí lo tenemos en cuáles, cómo los preservantes son capaces de producir un aumento de la osmolaridad de la lágrima, un aumento de la permeabilidad del epitelio corneal, con una disrupción de las uniones celulares. También puede llevar a una inflamación neurogénica, lo que va a condicionar un círculo vicioso en el ojo seco y va a tener también efectos neurotróficos sobre el nervio trigémino. También está descrito una disminución en la densidad de las células epiteliales, una activación de los queratocitos extremales con inducción a cierta cicatriz y efectos proinflamatorios, ¿no? Está descrito enormemente el aumento de citoquinas, diferentes interleuquinas y de receptores para estas citoquinas. Ahora, ¿por qué mecanismo los preservantes pueden alterarnos la superficie ocular? Y el primer mecanismo es por medio de ser un detergente y generar una inestabilidad de la película lagrimal, o por otro lado, por la toxicidad de quedarse sobre la superficie corneal y de esta manera dañar el epitelio en sí. Y por otro lado, como lo dije anteriormente, generando una cadena de reacción inmunológica que va a aumentar el ojo seco. Todos estos son los preservantes que ya no se usan, que ya están discontinuados y que no se deberían usar y que si ustedes los ven en alguna lágrima artificial no los deberían estar empleando y no los deberían estar recetando porque ya son demasiada evidencia que demuestra su toxicidad y que bueno, ya prácticamente muchos han salido del mercado.
Ahora, tenemos que saber que existen diferentes tipos de preservantes, que no solamente las lágrimas que no tienen preservantes son aquellas lágrimas que son buenas para recetar. También existen muchas otras lágrimas que tienen unos preservantes que son un poco más inocuos, un poco más suaves, y que de esta manera sí podrían utilizarse de manera crónica. Entonces, si queremos encabezar a los preservantes en dos grandes tipos, podríamos decir lo que tenemos, el grupo de los detergentes y el grupo de los oxidantes. El grupo de los detergentes, como cuando estudiamos en bioquímica, es aquellos que tienen la capacidad de ser detergentes, es decir, de alterar la permeabilidad de la membrana celular, de disolverla, por decir así, entrar a la célula y generar una lisis del citoplasma. La gran desventaja de aquellos preservantes que tienen condición de detergente es que normalmente no se pueden neutralizar en la superficie corneal. ¿Cuál es uno de ellos? Es el gran temido cloruro de benzalconio, también llamado BAC, y normalmente se requieren mayores concentraciones de este preservante para poder ejercer una actividad antimicrobiana. En contraposición a esto, surgieron los que llamamos los oxidantes, como es el complejo oxicloro estabilizado y como es el perborato de sodio, los cuales se requieren en menor concentración en el frasquito para poder tener la misma actividad antimicrobiana. Y estas son pequeñas moléculas que logran penetrar la membrana celular de la célula sin necesidad de disolverla y sin necesidad de destruirla completamente, y de esta manera poder interferir en la función celular dentro de la célula, es decir, como dañar el mecanismo interno dentro de la célula sin necesidad de destruirla totalmente. Y generan normalmente menor toxicidad y cierto poder antioxidante, ¿no? El cloruro de benzalcómino como tal, este es el ciclo de la patogénesis del ojo seco. Recordemos que la patogénesis del ojo seco está prácticamente centralizada en el aumento de la osmolaridad y en el aumento de la evaporación. Entonces, el cloruro de benzalconio está demostrado que es capaz de actuar en todas estas fases del ciclo de la patogénesis del ojo seco. Es decir, no solamente activa el factor inflamatorio, sino también es capaz de dañar los globet cell o el glicocales, y también es capaz de generar alteración de la flora y alteración de las lipasas. Entonces, por eso es que es tan tóxico el cloruro de benzalconio, porque puede actuar en diferentes sitios donde el ojo seco se ve involucrado. También recordar que no solamente los preservantes que comprenden las lágrimas son los dañinos, también hay ciertos excipientes, soluciones, suspensiones o aceites o emulsiones que tienen la capacidad de alterar las propiedades químicas de la lágrima, el pH o generar hipotonicidad, y entonces de esta manera generar los ojos secos. Todos estos que ven acá han sido asociados de cierta manera a generar toxicidad en el ojo, en la superficie ocular. Entonces, dentro de las lágrimas artificiales con preservantes tenemos muchas, ¿no? Entre ellas yo les voy a mencionar muchas que están disponibles en el Perú, y más o menos para que tengamos una idea de cuál es el preservante que cada una de ellas tiene. En el caso del Lancier, tenemos el Refrescanti Plus y el Biotirs, cuyo compuesto activo es la carboximetilcelulosa, y su preservante es el perborato de sodio. Igualmente, la Biotirs, el compuesto activo es la hipromelasa, y su preservante es el perborato de sodio. Entonces, si nosotros vamos aquí a la gráfica que les mostré anteriormente, quiero que se ubiquen aquí. Entonces, el perborato de sodio está dentro de este grupo, es decir, dentro del grupo de los buenos, dentro del grupo de los oxidantes. Y no son tan tóxicos como los detergentes, ¿no? Entonces, este es el preservante que tiene, por ejemplo, la mayoría de las lágrimas de Lancier. También tenemos el Humed, que también tiene el perborato de sodio, el Humed Bio, que también consta con el perborato de sodio, y tenemos el Cistalan, que tiene un muy buen compuesto activo, que es el propilenglicol, el Cistalan Ultra también, que tiene el propilenglicol y el propietilenglicol, y cuyo preservante es el perborato de sodio, que tiene la capacidad de ser menos tóxico, ¿no? Como recuerden, entonces son buenas opciones para el paciente. También de Ofta tenemos el Frigin o el Frigin Gel, que también usa el mismo perborato de sodio, y el Ialfree también usa como preservante el perborato de sodio. De Poen también podemos contar con el Crystal Tears,
y con el Dropstar, que también tiene perborato de sodio, además de la carmelosa y el aluronato de sodio, que también es muy bueno para la superficie ocular, es poco tóxico, ¿no? Entonces, la mayoría de estas que le acabo de mencionar usan como preservante al perborato de sodio. El perborato de sodio, ¿qué más? Es un preservante oxidativo que tiene la capacidad de que cuando se combina con el agua se convierte en peróxido de hidrógeno. Y esto es lo que va a generar el poder antimicrobiano del preservante, ¿no? Pero por otro lado, en contacto con la superficie ocular se descompone en agua y oxígeno por una catalasa, siendo no tóxico para la superficie ocular. Siempre tener en cuenta que concentraciones por encima de 100 ppm o 3% ya sí puede generar cierta toxicidad corneal y sí puede estar asociada a cierta tinción corneal. Y es mucho más gentil que otros preservantes, pero como les digo, puede ser tóxico a dosis elevadas. En este estudio se puede observar cómo las células viables epiteliales fueron muchísimo mayor en las lágrimas que tenían perborato de sodio en comparación con aquellas que tenían cloruro de benzalcono. Otro tipo de lágrimas, como son las de la casa de Alcon, como es el Tears Natural 2, el Cistane, usan el Poliquaternarium 1, que es lo que llamamos el Poliquat, ¿no? El Cistane Ultra, el Cistane Balance también usa el Poliquat, ¿no? Y el Cistangel también el Poliquat. Entonces, ¿qué es el Poliquat? El Poliquat y Acor también tiene el mismo preservante que tiene los de Alcon, que es el mismo Poliquat. Entonces, ¿qué es el Poliquat? El Poliquat es un polímero de amonio cuaternario que también tiene una muy buena actividad antimicrobial y también tiene menor efecto sobre las células epiteliales que el cloruro de benzalconio. ¿Cuál es su debilidad? Que se podría decir ahí sí, es que en ciertos estudios se ha demostrado que sí existe una disminución de la densidad de las células conjuntivales y de las Globet Cell cuando se asocia a periodos crónicos, ¿no? Sin embargo, en estudios donde se evalúa en control, mira, aquí con el cloruro de benzalconio al 0.1%, cloruro de benzalconio al 0.5% y el Poliquat a 0.1 y a 0.5, tienen mayor Globet Cell muy parecidas a las del control. Siempre tener en cuenta esto, entre menor sea la concentración, menor daño va a ser. Aquí vemos que una concentración de 0.1 va a ser muy similar a la cantidad de Globet Cell en la conjuntiva y por más de que sea inocuo, como se dice, cuando ya se empiezan a subir las concentraciones, entonces va a ser más tóxico. Las gotas del Allergan, como la Fresh Tears, el Optiv, tiene como preservante el purite, que se llama, que es el complejo oxicloro estabilizado. También el Refresh Liquid Gel también tienen el purite. ¿Y qué es el purite? El purite es una mezcla equilibrada de diferentes formas de oxicloro que tiene tanto actividad bactericida como actividad viricida. Su mecanismo antimicrobiano es que se forma dióxido de cloro en presencia de un ambiente ácido microbiano y él genera una disrupción de la síntesis de las proteínas de la bacteria. Y lo que apuntan bueno de este preservante es que al contacto de la superficie ocular se convierte en componentes naturales como es el sodio, el cloro, el oxígeno y el agua. Y se logra eficacias de agente antimicrobiana a unas concentraciones bastante bajas como del 0.005%. Algunos estudios demuestran que tiene menor daño de las células epiteliales en comparación a otros. Las lágrimas de Sofía, ¿no? Tienen como preservante el polisorbato 80, el Humilup también, y el polisorbato 80, también llamado el monoliato de sorbitán polioxietiletano, tiene una acción un poco detergente. Entonces, no es tan bueno porque ya se nos va al lado de los detergentes porque emulsiona y disuelve las grasas, pero así como disuelve las grasas de la bacteria o del virus, también puede disolver las membranas celulares de las células epiteliales o las células conjuntivales. Con respecto a las lágrimas artificiales sin preservantes, estas son ideales en cuando tenemos una superficie ocular bastante alterada, porque así ya no le estamos generando ningún efecto mayor sobre la superficie, y entre ellas tenemos la de Sofía como el Lagricel, que contiene normalmente hialuronato de sodio, y también tenemos de Oculab la Natutears, que vienen en dispensables o en frasco, ¿no?
Entonces, en conclusión, los preservantes pueden generar o empeorar la enfermedad del ojo seco y iatrogénico. Tenemos que tener en cuenta que tenemos diferentes opciones en el mercado, con preservantes y sin preservantes, que aquellas que tienen preservantes no quieren decir que son malas, solamente tenemos que escoger aquellas que cuentan con un preservante mejor de origen oxidativo en vez de detergente, que la evaluación de la superficie ocular es necesaria para poder escoger el tipo de lágrima a usar. Si tenemos pacientes con una enfermedad de ojo seco crónico, con una tinción corneal, con un ojo seco severo, utilizar mejor lágrimas sin preservantes. Evaluar la respuesta del paciente a la lágrima. Posiblemente me pueden preguntar, ¿pero cuál es la mejor lágrima? No, hay pacientes que le cae mejor una lágrima que otra, porque el pH de su ojo es diferente al del otro, la osmolaridad de uno es diferente a la del otro. Entonces, nosotros escoger un rango de lágrimas posibles a dar y evaluar si el paciente tolera bien esta lágrima, porque puede ser que él no tolere un preservante de un tipo, pero sí puede tolerar uno de otra manera, ¿no? Y usar aquellas lágrimas cuyos preservantes estén en menor concentración posible, porque a pesar de ser inocuos, el uso crónico y a concentraciones elevadas sí puede generar cierto daño. Eso sería todo. Gracias. Ok, doctora Enrique, bonita su charla. Muchas gracias. Vamos al final a hacer las preguntas, así que por favor traten de ir anotando sus preguntas para poder después hacer un conversatorio, llamemos así, que es lo más importante muchas veces después de una charla. ¿Sí? Pasamos entonces, está Rosita Alvarado ya por ahí. Muchas gracias por la invitación al comité organizador y bueno, vamos a revisar pues el tema de los pacientes con glaucoma y alteración en la superficie ocular y la asociación con pues, el uso de preservantes dentro del tratamiento. En primer lugar, está corriendo. Quiero agradecer a la doctora Nayeli Ramos Betancourt, que es la coordinadora de Clínica y Superficie aquí en el Hospital de la Ceguera, y a la doctora Lorena Willow, que es becaria del Departamento de Glaucoma de nuestra institución. Bueno, solo para recordar, sabemos muy bien que pues, el glaucoma es una enfermedad, pues está dentro de las primeras causas de ceguera a nivel mundial y por lo tanto, pues urge que podamos diagnosticarla y tratarla de forma oportuna. El tema es que dentro del tratamiento, dado que es una patología crónica, el tratamiento es crónico y en la mayoría de los casos empezamos con tratamiento médico. Este uso crónico de estas gotas pues puede a la larga traer problemas en la superficie ocular de los pacientes que muchas veces puede pasar desapercibido y por lo tanto no ser manejado y tratado adecuadamente. Cuando hablamos de enfermedad de superficie ocular, pues nos referimos a todo un espectro de alteraciones, dentro de las cuales la más frecuente es el ojo seco, pero no es la única, dado que sabemos que también puede haber problemas de disfunción de glándula, puede haber reacciones alérgicas, reacciones tóxicas, deficiencia de células del limbo, y todo esto pues puede aparecer, puede ser inducido por ese tratamiento médico o ser exacerbado, exacerbarse una condición preexistente. Ambos grupos de patologías es más frecuente según avanza la edad, por lo tanto no es raro que pues coexistan en un mismo paciente y por lo tanto los efectos de cada una se potencien o la severidad sea mayor. Lo que sabemos es que según los estudios, pues un alto porcentaje de pacientes, un 66% con enfermedad de superficie ocular severa, tienen diagnóstico de glaucoma, y cerca de un 50 a un 60% en algunos pacientes con glaucoma tienen algún síntoma de la enfermedad de superficie ocular y de estos más de la tercera parte en grado severo. Dentro de la evaluación de los pacientes, cerca del 80% se les encuentra un tiempo de ruptura lagrimal alterado, es decir, inestabilidad en la superficie lagrimal, y más del 80%, es importante esto, tienen disfunción de glándulas de Meibomian, la mayor parte de tipo obstructivo. Aquí en México, si tenemos un estudio donde se evaluó la prevalencia de los problemas de superficie ocular en pacientes con glaucoma, encontramos más del 50% con algún grado de síntoma medido por OSDI y más del 80% con valores de tiempo de ruptura lagrimal pues, menores de 5 segundos.
Entonces sabemos que en los pacientes con glaucoma, comparados con pacientes sanos o pacientes de control, pues tienen mucha más sintomatología en el puntaje del score de OSI, ya sean tratados u operados, y que esto se ha relacionado, estos valores del cuestionario de OSI en pacientes con glaucoma se ha correlacionado con el aumento en el perímetro conjuntival, con tinciones, ¿no?, por la escala de Oxford, y con la presencia de esta disfunción de glándulas. Como bien dijo la doctora Enríquez previamente, pues todas estas sintomatologías, estos signos, va a aumentar tanto con el número de medicamentos que estemos usando, como con el número de instilaciones. Se ha propuesto en algún artículo, se ha propuesto poder cuantificar o poder una forma de correlacionar la cantidad de medicamento que se está usando con la sintomatología o los signos. Y se ha utilizado este VAG score, que pues lo que hace es que tiene en cuenta el número de medicamentos, el compuesto que se está usando, la instilación y la duración. Y cuando se ha relacionado con problemas de difusión de glándulas en pacientes con glaucoma, se ha visto que a valores más altos pues hay mayor alteración a este nivel. ¿Por qué es importante todo eso tenerlo en cuenta? Porque toda esta patología va a influir de manera negativa en la adherencia del paciente a la medicación. Se ha visto, como pueden ver ahí, en la adherencia de los pacientes con glaucoma a sus medicamentos sin síntomas de ojo seco en un 89%, comparado con 63% de quienes sí tienen síntomas de ojo seco. Y peor aún, se ha visto que estos pacientes con problemas de superficie ocular pues tienen un riesgo de falla en la cirugía. En la cirugía hablamos de glaucoma. Y esto pues dado por la inflamación que se ha visto que se genera en la superficie, el infiltrado de células inflamatorias, toda la superficie a nivel de la conjuntiva, a nivel espacio subconjuntival, la activación de fibroblastos, y lo que trae consigo, pues, en el postoperatorio tener un grado mayor de fibrosis subconjuntival que pudiera promover un bloqueo al flujo de salida del humor acuoso y por tanto falla del tratamiento. Y mucho más importante aún, pues afecta la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Hay peor calidad de vida asociado con mayor severidad de los pacientes con glaucoma. Ya se ha hablado también, la etiología es multifactorial, no hay solamente una sola causa, hay varios factores o condiciones que pueden predisponer a que suceda esto y que se potencian unas con otras. Y dentro de esto, pues vamos a hablar de la medicación, que puede ser sistémica, o en este caso, la medicación tópica. Y dentro de la medicación tópica, pues se ha visto que el riesgo es mayor según el número de gotas, según el tiempo, como ya dijimos, y sobre todo el famoso cloruro de benzalconio. Entonces, ya incluso ahí la terminología se habla de una enfermedad superficie ocular asociada a terapia antiglaucomatosa, como el desequilibrio de la homeostasis de la superficie ocular causada justamente por el efecto tóxico de esta medicación crónica, que ya dijimos, produce inestabilidad de la película lagrimal, daño epitelial e inflamación. Si hablamos de medicamentos, pues no solamente es el preservante en sí, sino también el mismo compuesto del mismo medicamento, el principio activo, que sabemos que tienen ciertos efectos adversos también en la superficie ocular y que habría que tenerlo en cuenta cuando tengamos que cambiar quizás uno con otro, que quizás tenga la misma efectividad en bajar la presión, pero con un mejor perfil de seguridad. Y dentro ya de los conservadores, pues ya se habló mucho de los tipos de conservadores que también tenemos en glaucoma. La mayoría es el cloruro de benzalconio, no es el único, pero es el que tiene mucha más, digamos, evidencia de las ventajas y desventajas que tiene este compuesto. Pues ya sabemos que es bactericida y nos facilita la penetración del medicamento de glaucoma, pero tiene una serie de alteraciones o daño en la superficie ocular que muy bien nos explicaba la doctora Enríquez previamente. Importancia aquí que se ha visto también el efecto a nivel de la malla trabecular, lo cual es efectivamente dosis dependiente y tiempo dependiente. Mientras mayor exposición en cantidad, en concentración y en el tiempo, va a ser mayor el daño que se va a encontrar en la superficie ocular. Pues ya se ha demostrado, hay mucha evidencia en cuanto a las citoquinas que están elevadas, a la inhibición de la actividad metabólica, inhibición de la proliferación y migración, y favorece la apoptosis de las células. Como ya dijimos, en muchos estudios pues se ha visto una correlación o se
se sabe que es un factor de riesgo independiente la presencia de este conservador dentro de los medicamentos para tener enfermedades de la superficie ocular. Las manifestaciones son variadas, hablando de todo un espectro. Podemos tener desde queratopatía punteada superficial, alteraciones del tiempo de ruptura lagrimal, el problema de disfunción de glándulas, reacciones tóxicas, alérgicas, hasta incluso fibrosis tan severas que pudieran semejar o pudieran ser diagnosticadas como un pseudopenfigoide. Entonces, ¿cómo es el manejo de estos pacientes? También me habían pedido que hablara un poquito. Pues recordemos lo que hacíamos inicialmente cuando estudiamos medicina. Nos hablaban de la prevención primaria, secundaria y terciaria. Y entre la prevención primaria, pues es justamente la prevención, poder hacer una evaluación previa al paciente de cómo está la superficie ocular antes de empezar el tratamiento para el glaucoma, idealmente, y según esto poder ver si de la manera de también manejar no solamente el glaucoma, sino también los problemas que tengamos en la superficie. Para, pues sabemos que mejorar la adherencia de los pacientes y el pronóstico si estamos pensando en una cirugía a futuro. Entonces, para elegir esto, obviamente, ya sabemos que tenemos que ver medicamentos que tengan la mayor respuesta, la mayor disminución de la presión en forma sostenida y con los mínimos efectos adversos. Ya hay estudios que incluso ponen a la trabeculoplastia con láser como de primera elección en algunos pacientes, lo cual sería también una opción interesante para evitar este uso o disminuir la cantidad de medicamentos antiglaucomatosos que tengan que usar los pacientes. Entonces, muy importante de primera instancia tener un basal de cómo está la superficie de los pacientes. Yo sé que es importante, siempre nos dirigimos, voy a tomar la presión ocular, pero muchas veces no vemos cómo está la superficie, si ya tiene un problema de ojo seco, si ya tiene problema de difusión de glándulas, que sabemos va a repercutir negativamente en el manejo, pensando a corto y a largo plazo. Entonces, una vez que, bueno, si ya no pudimos prevenirlo y tenemos ya un paciente que nos viene a la consulta, pues hay que diagnosticarlo, hay que pensarlo. Entonces, dentro de la historia clínica de los pacientes tenemos que determinar estos factores de riesgo que habíamos hablado, los factores que van a contribuir en que se presenten. Y, por ejemplo, en este paciente es un femenino ya mayor, multitratada, con mucho tiempo, con un diagnóstico de glaucoma ya hace muchos años, y tratamiento con análogos de prostaglandinas. Hacer la exploración oftalmológica que todos, pues, sabemos hacer desde residentes. Aquí en esta paciente se notaba, pues, una hiperemia conjuntival y alteraciones a nivel del epitelio de la conjuntiva y de la córnea, como pueden ver ahí, hiperemia conjuntival, alteración también de las glándulas del meibomio, tinción con fluoresceína. Si tenemos a la mano, también es importante usar el verde de lisamina, que nos va a detectar defectos que quizás no podamos ver con la fluoresceína. Poder usar el uso de cuestionarios, solo podemos tener también a la mano. Y dentro de la exploración, pues también tener en cuenta el tiempo de ruptura lagrimal y evaluar cómo está la secreción de las glándulas del meibomio. Esto lo podemos hacer todos en cualquier consultorio sin ningún equipo sofisticado. Sin embargo, si tenemos, pues, los equipos, también podemos utilizarlo, podemos usar el keratograph para ver ya parámetros más objetivos, la mamografía, poder el tiempo de ruptura lagrimal no invasivo, los grados de hiperemia, medir la osmolaridad o medir las metaloproteínas A9. Esto, pues si lo tenemos a la mano, pues lo podríamos usar. Si no, igual tenemos los anteriores signos que podemos evaluar y poder determinar qué es lo que tiene nuestro paciente. En este caso, vemos que tiene una disfunción grave de glándulas del meibomio y un ojo seco evaporativo, pues, sintomático. Ahora, ¿cómo tratamos a estos pacientes? El pilar de este manejo es básicamente dos. Pues, como en toda alteración alérgica o tóxica, retirar el componente que nos está generando esta toxicidad o esta alergia, pero no podemos quitarle porque es un tratamiento de base. Lo que podemos hacer es, en todo caso, si está, como ya hemos mencionado, si tiene medicamentos conservadores, pues irnos por un antiglaucomatoso libre de preservantes. Quizás si tenemos un medicamento como por ejemplo la brimonidina, que sabemos que tiene cuadros alérgicos importantes, pues cambiar por otro medicamento. Si tiene muchos medicamentos, tal vez usar combinaciones fijas y disminuir así la exposición a estos conservadores. Y algo muy importante, el manejo de la inflamación, ¿no? Podemos usar corticoides de baja potencia por un tiempo de 1 o 2 semanas, siempre y cuando pues estemos en contacto
estrecho con el glaucomatólogo, quien está evaluando al paciente el servicio de glaucoma, para ver si podemos retirar temporalmente 1 o 2 semanas los medicamentos, poder dar terapia antiinflamatoria y poder ver si podemos ya ir cambiando a tratamientos sin conservadores. Importante el uso de lubricantes sin preservantes también. Ya para terapia a largo plazo por usar ciclosporina, también se ha visto el efecto beneficioso sobre el suero autólogo, y muy importante no olvidar tratar la disfunción de glándulas de Meibomian. El ácido palpebral, podemos usar ungüentos, podemos usar terapia térmica, podemos usar acitromicina, tetracyclina, todo lo que ya sabemos que podemos usar para este problema. Si ya estamos en un centro más desarrollado, en otros lugares que tenemos estas diferentes medicamentos, diferentes formas de llevar el medicamento al ojo, pues se podrían usar, que algunos están como todavía en estudio, pero también existen, bueno que lo sepamos. El suero autólogo se ha visto que funciona bien en estos pacientes, incluso en series donde sin quitar el medicamento, agregan el suero autólogo y encuentran mejoría. El uso de ciclosporina también a largo plazo se ha visto que pues disminuyen los signos, los síntomas, incluso hay una mejoría en la capa nerviosa, en la capa subbasal. Entonces ya se ha visto que manejando esto, pues optimizamos el control de la presión, incluso se disminuye la presión intraocular en estos pacientes, como pueden ver acá en estos estudios. Esto lo voy a pasar. Estos son uno de los casos. Como vemos cómo mejora incluso la huella visual, cómo disminuyen cuestionarios de OSDI y pues todos los signos que habíamos hablado. Si pueden ver aquí, por ejemplo, en este estudio geoprospectivo, utilizaron ácido palpebral, fluorometolona una vez en la noche, lágrimas sin conservadores, omega 3 también, doxiciclina bioral, y en este caso en específico no modificaron el uso de gotas. Tenemos también la opción quirúrgica, ya habíamos mencionado la trabeculoplastía con láser, se puede usar la oclusión de puntos lagrimales o ya pasar a cirugías de preferencia mínimamente invasivas. Y esos pacientes que tienen la superficie ocular comprometida e inflamada, pues la trabeculotomía como tal no va tan bien. En nuestro paciente, pues lo que hicimos era pasar a lubricantes sin conservadores, tratar esta disfunción de glándulas con compresas tibias y usar antiinflamatorios esteroideos y ciclosporina tópica de manera ya crónica. Vemos a las 3 semanas cómo mejora de manera importante la superficie ocular. Entonces, finalmente, pues lo que tenemos que recordar de esto es que tanto la enfermedad de superficie ocular como el glaucoma es muy frecuente que se den al mismo tiempo, sobre todo en pacientes de edad avanzada y con la mayor severidad, que hay que tenerlo siempre en cuenta. Sin embargo, hay varias alternativas que podemos tener para el manejo, tanto el manejo médico como quirúrgico. Y finalmente, pues recordar que es necesaria una superficie ocular saludable para poder manejar mejor nuestros pacientes con glaucoma y poder mejorar el pronóstico a futuro. Muchas gracias. Gracias, Rosita. Muchas gracias. Varios puntos vamos a ir sumando para conversar. Pasamos ahora a Karin. Ya está Karin pensativa. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Karin, ¿cómo estás? Hola, Karin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas Bienvenida. noches con todos. Gracias por la invitación. Karin Bueno, ¿ya me ve en la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Superficie ocular y preservantes en alergia ocular. Karin. Sí. Bueno, vamos a hablar hoy día sobre este tema de lo que es alergia, y es una de las principales enfermedades de lo que es la superficie ocular. Y nos llegan pacientes siempre a la consulta muy frecuentemente con estos síntomas de escozor, de lagrimeo, de ojo rojo, ¿no? Y muchas veces tenemos que preguntarnos y hacer una buena anamnesis en nuestros pacientes, porque pueden ser muchas cosas, ¿no? Y dentro de la alergia misma también hay muchas de las causas que nos lo pueden producir, y entonces preguntar a nuestro paciente cuáles son los síntomas que lo están aquejando, qué tan severos son estos síntomas, hay picor, hay escozor, hay quemazón, hay dolor en el ojo, qué es lo que... Si tiene secreción en sus ojos, la tiene, y si es acuosa o es mucoide, si tenemos una sensación de cuerpo extraño en los ojos,
si hay resequedad, se frota continuamente los ojos, en qué momento sentimos estos síntomas, cuándo son más exacerbados estos síntomas, o cuando de repente se atenúan, ¿no? Son durante todo el día, son en algunos momentos solamente, ha tenido episodios previos antes, es en uno o en ambos ojos, hay algo que lo está empeorando o no, su visión está afectada o no, le está molestando la luz, está con fotofobia, está usando de repente o ha usado lentes de contacto, y si le molestan cuando los usa, cuántas horas al día lo usa, si tiene algún antecedente de traumatismo o alguna enfermedad en los ojos o alguna cirugía, ¿no? Y también es importante en estos pacientes con alergia ver si tiene alguna alergia de algún otro tipo, ¿no? Si tiene de repente alguna rinitis alérgica o es asmático, y su familia también de repente tiene algún problema de algún tipo de alergia, ¿no? Si está tomando alguna medicación que le pudiera condicionar las molestias, o si tiene historia, como les decía, de alguna sinusitis o de alergia. Todo esto es importante para saber, para poder más o menos orientarnos, ¿no? Tenemos mascotas en casa de repente, o de repente en la casa están construyendo, están cambiando, remodelando, está alfombrada, tiene aire acondicionado, de repente en el sitio donde está trabajando en la casa también hay mucho humo, leña, alguna cosa en especial, de repente hay pacientes que trabajan con muchos documentos antiguos y por ahí de repente están los ácaros, ¿no? O de repente hay una persona por ahí que también tiene algunos síntomas parecidos y de repente es una infección y no es tanto una alergia, ¿no? Entonces, todo esto hace que muchas veces nuestros pacientes, con todas estas molestias que pueden sentir, va a interferir en su actividad diaria y los va a hacer que no rindan como deberían hacerlo, ¿no? Y es importante saberlo porque si mejoramos estos síntomas, vamos a ayudarle también en todo lo que es su actividad diaria, ¿no? Y saber sobre todo si de repente esto se presenta de repente en la casa y hay algo que en la casa lo está produciendo, o de repente si fuera de la casa o en su trabajo, algo de repente ahí es lo que está produciendo, ¿no? Entonces, la alergia ocular engloba un grupo de enfermedades caracterizadas por la inflamación de la conjuntiva, que las divide en varias clases, ¿no? Que generalmente la población mundial en un 10% lo va a presentar, y que generalmente está relacionado que estos pacientes tienen también asociado otras patologías alérgicas. Y estos pacientes muchas veces hasta un 60% presentan más síntomas oculares. Dentro de toda la clasificación de que podemos ver, en general la conjuntivitis alérgica, como ya sabemos, puede ser estacional o perenne, dependiendo de qué tanto persistan los síntomas, y ya cuando hay un compromiso de lo que es córnea, ya hablamos de queratoconjuntivitis de los otros tipos, ¿no? Entonces, este grupo de alergias oculares, que es el que queremos tomar y el que interviene mucho en todo lo que es estas enfermedades de la superficie ocular, las podemos también tener presentes si son relacionadas a inmunoglobulina E o no relacionadas mediadas por inmunoglobulina E. Y así vamos a poderlas diferenciar, ¿no? Y este tipo de pacientes, como les decía, muchas veces hay que tratar de ver que vienen con estos síntomas, pero que de repente solamente es una conjuntivitis alérgica de por sí sola, como vemos en las primeras fotografías, donde no hay compromiso corneal, solo es un compromiso de la conjuntiva en sí, y son las conjuntivitis atópicas, que puede ser la estacional o la perenne, y ya cuando tenemos compromiso de la córnea, o tenemos de repente ya infiltración en el limbo, o ya hay papilas mucho más grandes, ya pasamos a las queratoconjuntivitis, que pueden ser atópicas o queratoconjuntivitis vernal. Y acá tenemos un cuadro que nos permite más o menos diferenciar un poco entre ambas en cuanto a la edad de presentación, que son mucho más frecuentes las conjuntivitis alérgicas, más o menos la edad que en las vernales se puede dar en pacientes generalmente jóvenes, y las atópicas generalmente están relacionadas pues con alguna otra alergia en general, ¿no? Y en cuanto a las características propias de lo que podemos encontrar en la superficie ocular,
como les decía, hay compromisos solamente en la conjuntiva aquí, pero aquí sí vamos a tener otro tipo de compromisos que a la larga, si son mucho más permanentes, nos pueden dejar algún tipo de secuela y eso es lo que no queremos, ¿no? Entonces, la estacional solamente cuando tenemos cambios de estación, más lo que es primavera y verano, y la perenne durante todo el año. Entonces, en cuanto a tiempo, ¿no? Es eso, pero también según la cuantía de los síntomas que vamos a ver en los pacientes, vamos a poderlo clasificar en leve, moderada o grave, según lo que encontramos, ¿no? Y así tenemos que en la leve, por ejemplo, vamos a ver que no interfiere mucho sus actividades de la vida diaria, que se presentan de vez en cuando. En cambio, en la moderada sí ya va afectando a veces, muchas veces la visión o en las actividades que realiza. Y en la grave ya interfiere mucho más activamente en todas las actividades que está realizando. Entonces, importante saber que si lo vemos de una manera global, vamos a ver de que tendríamos que ver si hay o no proliferación conjuntival. Si hay ausencia de proliferación conjuntival, entonces ya pasamos a este grupo de enfermedades que pueden ser estacionaria o no estacionaria y con ausencia de dermatitis o con presencia de dermatitis atópica. Y en cambio, cuando encontramos proliferación conjuntival, podemos ver si es que ha usado lente de contacto o no ha usado lente de contacto y según eso ya podemos ir dividiendo, ¿no? El mecanismo de acción generalmente es las alergias en general, de la conjuntivitis alérgica. Vamos a ver que en la fase temprana lo que interviene más son lo que son la liberación de histamina. Y esta histamina tiene un pico a los 5 minutos y va a haber una degranulación de mastocitos que va a dar una serie de síntomas que son los síntomas comunes como el lagrimeo, el picazor, el ojo rojo y el edema de párpados. Y ya una fase más tardía, cuando hay una migración y hay ya actúan todo lo que son los eosinófilos y una cascada de citotoxinas, el cual ya producen ya una alteración mucho más mayor, ya con fotofobia, dolor ocular y alteraciones mayores que son cuando ya tenemos más prolongado el efecto, ¿no? Entonces, para tratar de lo que son las alergias en general, vamos a tratar de controlar lo que es el proceso inflamatorio, el uso de antihistamínicos tópicos, estabilizadores de la membrana de mastocitos, el tratamiento profiláctico y de mantenimiento. Muchas veces también usamos lo que son los antihistamínicos sistémicos, y también tenemos que, cuando tenemos casos más graves en los cuales ya nos llegan y que no nos va a hacer nada usando otras cosas, tenemos que echar mano de los corticoides tópicos para tratar de reducir la parte aguda del proceso, ¿no? Y ya podemos pasar también a una etapa de usar inmunosupresores, aciclosporina y tacrolimus. Entonces, en el tratamiento primario habíamos hablado que son todas esas preguntas que habíamos tratado de hacer en la anamnesis de nuestros pacientes. Tenemos que prevenir entonces todo lo que es, todo lo que pudiera condicionar una alergia, ¿no? Ya sea donde está viviendo, mucho polvo, las mascotas, los ácaros, de repente tener un humidificador. El uso de compresas frías sirve mucho y la lubricación. En cuanto a la lubricación, según lo que ya se estuvo conversando, en este tipo de pacientes, la lubricación debería ser libre de preservantes en lo más posible en lo que pudiera hacerse, ¿no? Y ya se sabe que cuando tenemos que usar, por ejemplo, más de 4 veces al día las lágrimas, en un tipo de paciente, generalmente estas también deben ser sin preservantes, porque si no vamos a tener acumulando todos los preservantes y nos produce también un tipo de alergia en los ojos, y estos pacientes son muy sensibles, a veces no toleran pues para nada ni algunas gotas, en general cualquier otro tipo de gotas no lo toleran, entonces hay que tratar de usar. Este es un esquema más o menos de un algoritmo de lo que es el tratamiento de las conjuntivitis alérgica, aparte de lo que son los lubricantes en sí, porque vamos a tener a veces algunas queratitis asociadas a estas alergias. Es de preferencia usar lo que son los agentes duales, ¿no? Que ahorita vamos a explicar más o menos cómo son.
Ya si pasamos a una etapa más moderada, tenemos que echar mano de los esteroides tópicos, y ya en unos muy seleccionados, mucho más severos, ya vamos con otro tipo de terapias que a veces tenemos que hacerlo de la mano del alergólogo o del inmunólogo, ¿no? Entonces, ¿y qué antialérgico usar con toda esta alteración de superficie ocular? Existen diversos tipos de antialérgicos, ¿no? En cuanto al tratamiento de estas alergias, los antihistamínicos puros de por sí, los antihistamínicos descongestionantes, que intervienen en lo que es el prurito y el eritema, y tenemos también agentes de acción dual que van a actuar como antihistamínicos y como inhibidores de los mastocitos. Entonces tenemos una acción más permanente ahí, más patente, y que nos puede ayudar un poco más, ¿no? Con este grupo, mezclando el grupo de los antihistamínicos y de los agentes estabilizadores de mastocitos. En varios estudios que se han estado viendo, decimos, ¿cuál es mejor? ¿No? Tenemos olopatadina, tenemos ketotifen, tenemos epinastina en el mercado, y muchos antialérgicos en sí. Generalmente estos antialérgicos tienen alguna acción dual, ¿no? Actúan en la primera y en la fase más temprana y en la fase un poco más tardía. Entonces, comparando estos fármacos, por ejemplo, en algunos estudios entre la olopatadina y el ketotifeno, se dice que ambos disminuyen el escozor a los 14 días, y que en algunos es mejor, mencionan, ¿cierto?, la olopatadina. Pero en otros estudios realmente no encuentran diferencia estadística significativa entre ambos, ¿no? Entre la epinastina y la olopatadina, igual muchos vieron que son igualmente efectivas, y en algunos que en la parte de preestacional la epinastina era ligeramente más efectiva al mes de inicio de la enfermedad. Entonces, en estos grupos de fármacos que tenemos, vamos a ver que tenemos acá los antihistamínicos, tenemos los estabilizadores de la membrana de los mastocitos, y tenemos los agentes duales que estarían en el intermedio entre ambos, ¿no? Desventajas a veces entre los antihistamínicos es que a veces actúan solamente en los receptores, o sea, al inicio, en los inhibidores de los receptores de la histamina. Los estabilizadores de mastocitos tardan mucho más en iniciar la acción, y es por eso que se prefiere usar estos agentes duales que tienen ambos, ¿no? O sea, actúa en ese momento y actúa manteniendo la acción después de un tiempo, ¿no? Lo que sí, a veces algunos pueden molestar un poco la aplicación y arder un poco. Y los corticoides, que ya se usan para casos un poco más moderados, vamos a ver que igual vamos a tratar de no llegar a ese punto, o sea, tratar de mantenerlo con los antihistamínicos habituales para evitar llegar a los corticosteroides, porque si no, sabemos que tienen muchos efectos colaterales secundarios que a la larga pueden traer problemas, ¿no? Como es la elevación de la presión ocular o crear, bueno, cataratas tempranas, ¿no? Entonces, evitar llegar a ese punto, ¿no? Entonces, uno de los esquemas que podemos tener para el tratamiento de este tipo de pacientes es tratar siempre con lágrimas, sin preservantes desde un inicio, o sea, todo el tiempo mantener estos pacientes que tienen alergias oculares con lágrimas sin preservantes, porque ellos nos dicen, pero yo tengo ojo seco, no tengo ojo seco, cuando tengo alergia, ¿qué es lo que me pasa? O no produzco lágrima. En este caso no es eso lo que sucede, sino que lo que sucede es que el paciente hace una sensación de irritabilidad, ¿no? Y entonces lagrimea, y al lagrimear, pues ya no está quedando la lágrima en la superficie ocular como debería ser. Y entonces siempre hay sensaciones muchas veces de cuerpo extraño, hay molestias, malvertición a veces cuando lo vemos en la lámpara, y entonces es bueno siempre usar las lágrimas sin preservantes en un inicio en este tipo de pacientes. Tratar de iniciar también como antialérgico dual desde el inicio, pero que sabemos que como va a demorar muchas veces en empezar el efecto, mantenerlo, pero a veces cuando necesitamos, y es muy severo, como les decía, empezar de repente con un corticoide de superficie, al menos unas 2 semanas, hasta que ya se vaya estabilizando y ya vaya pudiendo hacer efecto el otro antialérgico, ¿no? Y así tratar de mantenerlo para evitar llegar nuevamente a usar los corticoides, ¿no? En cuanto a los inmunosupresores podemos usar lo que es la ciclosporina, que en realidad lo que hace es bloquear la activación de los linfocitos T, es decir, va a actuar en la parte
en la fisiopatología, en la parte de cuando ha habido ya la alergia, cuando va siendo ya más prolongada, entonces, y va a tener un efecto ya modulador, pero recordemos que tanto la ciclosporina como el tacrolimus tampoco actúan de un inicio y entonces lo podemos actuar como un modulador, pero que siempre al inicio de repente vamos a tener que iniciar con un corticoide bajo de superficie para luego poder usar un inmunosupresor de base cuando tenemos alergias un poco más severas y usarlas de mantenimiento. En este caso, el tacrolimus, hay en diversas presentaciones para diversas causas que se usan de ojo seco, y en el caso de alergia lo podemos usar en colitis generalmente al 0.03%, o nosotros lo hemos estado preparando en estos casos al 0.01% en las alergias y va bastante bien. En la elaboración del tacrolimus oftálmico, que puede ser en gotas o puede ser en gel, en este caso para las alergias es en parte más fluida, en gotas. Y este es un algoritmo de tratamiento de conjuntivitis alérgica en el cual habla de un poco de todo lo que les he estado conversando, ¿no? Generalmente empezar con un agente de actividad dual, como les mencionaba, y de repente añadir un esteroide tópico al inicio si es muy moderado, y después ir viendo, ¿no? ¿Qué más se puede añadir? Muchas veces, a veces son pacientes que, como les decía, tienen rinitis alérgica, alguna otra cosa, y tienen que usar esteroides nasales, que se han visto que ayuda, tiene buena eficacia para también controlar lo que es las molestias oculares en este tipo de pacientes. Muchas veces también si es un paciente bien alérgico y no le damos algún antihistamínico vía oral, por más que le demos de todo, igual el paciente va a tener molestias. Entonces a veces se agrega también lo que es los antihistamínicos vía oral, que en estos casos también hay que tratar de que sean pues sin componentes, sin pseudoefedrina de repente asociado, ¿no? Porque a veces sí puede ayudar en la alergia en la parte de secar, ¿no? De secar las secreciones, de repente de la rinorrea que pueda tener, pero también no seca el ojo. Entonces ahí es preferible usar solamente lo que sean antihistamínicos simples, sin ninguna asociación, y eso tratar de recalcarle al paciente cuando va a usar un antihistamínico vía oral si es que lo requiere, ¿no? Otros pacientes también necesitan algunos ya de tratamientos más especializados porque tienen alergias muy terribles y tienen que hacer inmunoterapia, como digo, ya acompañado con el alergólogo o el inmunólogo. Y tienen varios tipos de tratamiento que ya van llevados de la mano con ellos, ¿no? Así como inmunomoduladores, tipo de tratamientos de inmunomoduladores o otro tipo de tratamientos en los cuales ya vamos acompañados con ellos, ¿no? Entonces es importante ver que solamente la conjuntivitis de por sí no de repente va sola, ¿no? Va asociado de otro tipo de comorbilidades alérgicas, como asma, rinitis, eczema, alergia a comidas, en general, muchas otras cosas más, y que tenemos que tratar también de investigar y tratar de tratarlas de alguna manera, porque si no, igual vamos a seguir teniendo las molestias de la conjuntivitis en la superficie ocular. Y muchas veces hay que referir a veces al alergista, como les decía, cuando tienen ya alteraciones mayores, y entonces cuando de repente referirlo, ¿no? Cuando de repente no tenemos un diagnóstico muy claro, cuando no podemos controlar muy bien estos síntomas, cuando necesitamos de por sí que hagan de repente estos test de esos parches que se realizan y para tratar de identificar cuál es el alérgeno que le está produciendo esas molestias, o si de repente necesita alguna inmunoterapia. Entonces, tratar de recordar también que dentro del diagnóstico diferencial de todas las alergias oculares, no solo pensar en las alergias oculares, ¿no? De repente por ahí le pica al paciente o le está molestando porque tiene Demodex, ¿no? Y no hemos revisado muy bien y de repente tiene una blefaritis anterior, está por estafilococo, una blefaritis seborreica, o tiene una blefaritis posterior asociada a disfunción de glándulas de mebomio, o tiene una rosácea ocular, ¿no? Y ver y relacionar qué es lo que le puede estar pasando. O de repente es un paciente que está usando lentes de contacto y tiene una conjuntivitis papilar gigante, averiguar eso. O es un ojo seco, ¿no? Es un síndrome de ojo seco en sí, que no necesariamente es una alergia, está produciendo una queratitis y tiene una deficiencia acuosa o tiene un ojo seco evaporativo. O muchas veces son pacientes que se polimedican y
bueno, muchas veces ya se ha hablado de los pacientes con glaucoma, usan 3 gotas de glaucoma más otras gotas más, y a veces van a la consulta y usan como 4 tipos de lágrimas diferentes, y tú le preguntas cuál es, y me dicen, yo me echo esta, me echo esa, y todas son lágrimas, pero de diferente tipo. Entonces a veces solo basta quitarle a veces al paciente todas las gotas para que el paciente se sane. ¿Por qué? Porque lo que resulta es que el paciente al final está haciendo una toxicidad ocular, y eso es lo que le está produciendo todas las molestias, el escozor, y a veces hasta depósitos cálcicos ahí. Y entonces a veces, cuando ya se encuentra un paciente así que nos llega y que está con una lista de gotas que está usando porque no se saben qué darle y porque todo le molesta, a veces es mejor suspender todo y empezar de cero, y vamos a encontrar alguna razón, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto. Este es un cuadro de resumen más o menos de las principales alergias, y tener en cuenta pues los tratamientos que hemos estado conversando, y en el caso de lo que es superficie ocular y los preservantes, tener en cuenta que los preservantes nos pueden producir una reacción alérgica, nos pueden hacer pensar que es una alergia en sí, y son los preservantes, no necesariamente es una alergia ocular. Y tratar de usar en este caso de estos pacientes, cuando identificamos este grupo de pacientes que son alérgicos, siempre tratar de usar lo que son las lágrimas sin preservantes, ¿no? Bueno, gracias. Ahí ojalá que veamos, seguimos esperando ver la luz al final y salir de todo esto que estamos pasando, y esperemos que todo salga bien y que sigamos con buena salud para todos. Gracias por estar hoy día de hoy. Gracias, Karim, muchas gracias. Gracias a María Alejandra, a Rosita, y también repetir a Karim. Y vamos a ver qué preguntas tenemos. Felipe, ¿tienes anotadas algunas preguntas? A ver, justo voy a ver acá. Al comienzo parece que entraba una pregunta en relación a que los medicamentos son controlados para su fabricación y su venta, ¿no? Entonces me pareció entender que se refería de repente a la entrada fuerte que ha hecho María Alejandra al decir que los preservantes es una iatrogenia, ¿no? Entonces de repente el doctor ha interpretado que los productos que se están vendiendo que traen preservantes ya están siendo causa de iatrogenia. María Alejandra. Bueno, podría ser que haya entendido eso. Sin embargo, para aclarar un poco ese tema, normalmente todas las lágrimas que están en el mercado deben haber pasado por las fases de un estudio, o sea, la fase de poder salir al mercado la droga, ¿no? Para que una droga salga al mercado, esta necesita pasar aproximadamente por 4 fases. Estas fases en la fase 1 es la fase en la cual la droga se prueba en un grupo de población no enferma para poder evaluar la facodinamia de la droga, es decir, los efectos de absorción, de distribución, de metabolismo y los efectos tóxicos. Esto normalmente se hace en un grupo bastante pequeño de la población. Si la droga fuera severamente tóxica, la droga no podría pasar ni siquiera a un estudio fase 2. Cuando la droga ya llega a un estudio fase 2, es en la cual se evalúa la seguridad y la eficacia. Es decir, la droga es segura para no producir ningún daño en el paciente y es eficaz para curar el ojo seco, ¿no? Y esta droga ya se prueba en un grupo de pacientes enfermos un poquito más grande. Pasa a esa segunda fase e ingresa a un estudio de fase 3, que es la fase de preaprobación, es decir, la fase donde debería antes de darle un número de registro. Y aquí se prueba en un grupo de enfermos también, y normalmente se compara la nueva droga con la terapia estándar. En ese momento, una vez que la droga pasa estas 3 fases, puede salir al mercado. Y luego vienen los estudios de fase 4, que es normalmente donde se evalúan en comparación con otras drogas o donde se evalúan ya los diferentes efectos epiteliales, y ahí es donde se consiguen algunos otros efectos adversos. Entonces, para explicarle al doctor Eloy Nelson, ninguna droga que está en el mercado
legalmente ¿no? y siguiendo todo este camino, debería ser tan tóxica como para generar daño perenne, porque si no, no hubiera llegado a la fase 3 de los estudios. Sin embargo, estas drogas normalmente se prueban en periodos de tiempo pequeños, en grupos de personas pequeñas, y estamos hablando de los efectos colaterales que conlleva el uso prolongado y crónico de estas gotas, que normalmente se demuestran en los estudios fase 4, donde se ven algunos efectos adversos. Entonces, no, las drogas que están, las podemos recetar, no deberían generar efectos tóxicos a gran escala. Sin embargo, así como los medicamentos de glaucoma pueden generar alergia, los medicamentos de ojo seco también pueden generar ojo seco si no tienen un buen preservante, ¿no? No sé si me hago explicar. Es interesante como lo has explicado para que no se tome eso que desde ya estamos nosotros ayudando a que se estén dando medicamentos que ya van a ser iatrogénicos, ¿no? Es bueno lo que has mencionado. Claro, lo que sí hay que tener en cuenta que yo recuerdo que hace poco estábamos haciendo un estudio de una lágrima que quería introducirse, y cuando uno va a la Digenit, porque esto está bien estipulado, ¿no? O sea, que es un estudio fase 1, fase 2, fase 3 y cómo se debe hacer. Cuando uno va y pregunta allá, ellos no la tienen muy clara tampoco, que digamos, ¿no? O sea, ellos mismos tienen sus lagunas en cuáles son los estudios que uno debería presentar para poder avalar la droga, ¿no? O sea, sí he tenido esa experiencia. Un comentario interesante de todo esto es que de todas las charlas hemos visto pues que los fármacos tienen una acción tóxica sobre la superficie ocular, pero fíjense lo interesante, ¿no? El comentario de las presentaciones es que uno a veces olvida que la superficie ocular es una barrera importante para poder nosotros notar que la toxicidad de los medicamentos que se están aplicando van a tener un efecto en el mediano y largo plazo. Y debemos ser conscientes de esa realidad. Por ejemplo, en los pacientes con glaucoma, qué bonito ha sido escuchar la parte de alergia, escuchar la parte de glaucoma y ojo seco, porque tanto en glaucoma como en ojo seco o como en alergia misma, los mismos medicamentos causan problemas de alergia, ¿no? Decíamos, hay medicamentos que solamente son por el preservante y hay medicamentos que no solamente es el preservante, sino que también el principio activo. Entonces, ¿cómo manejar ese tipo de efectos que uno tiene? O sea, por ejemplo, hay mucha gente que tiene un tratamiento antiglaucomatoso, que es la brimonidina, y dice, no, yo tengo que persistir con la brimonidina, le voy a dar un antihistamínico o le voy a dar un antialérgico. ¿Cómo ustedes lo plantean? Rosita. Rosita, ¿estás? Karim. Bueno, yo en pacientes que tienen problemas alérgicos y glaucoma, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque estos pacientes, uno les da timolol, se les seca el ojo, le da la dorzolamida, me empeora la córnea, le doy el latanoprost y me da la inflamación que me produce también más alergia, ¿no? Entonces, ¿qué ir usando, ¿no? Yo generalmente no es que agregue algún antihistamínico en sí cuando tengo un paciente alérgico y tengo un paciente con glaucoma. Felizmente están saliendo ya hoy en día algunos antiglaucomatosos que ya no están no tienen preservantes, y la verdad que están yendo bien con eso. Están tolerando mejor las gotas de este tipo de grupo de pacientes, y bueno, yo siempre les mando las lágrimas sin preservantes, prefiero sea o no sea tan alérgico, porque generalmente son pacientes que se gotean bien seguido, ¿no? Bien seguido, y como decía, más de 4 veces que se va a echar lágrimas, pues obviamente voy a preferir una lágrima
sin preservantes, ¿no? Y ir viendo, ¿no? A veces de por sí también cada paciente, como decía, ¿no? Es dependiendo del componente, porque puede ser que una dorsolamida de una marca le caiga bien a un paciente y otra no, ¿no? Y es a veces indistinto, eso es lo que a veces también se puede notar, ¿no? Entonces, eso, ir viendo cuál le va mejor al paciente y ahorita echar mano de los antiglaucomatosos que están viniendo sin preservantes, que al menos está yendo bien con ellos, no sé los demás cómo. Rosita. Sí, perdón, no podía activar mi audio. La forma en cómo enfocamos a los pacientes, como les mencioné previamente, es primero ver el grado de inflamación que tenemos y el grado de daño o severidad del glaucoma, porque va a ser diferente pacientes que tengan un glaucoma leve o moderado que podrían tolerar que le quitemos totalmente el medicamento antiglaucomatoso 2 o 3 semanas, para pacientes con un daño muy severo en el que no podemos hacer eso. Pues va a depender mucho de eso, y en nuestro caso en el hospital, pues literalmente vamos y nos acercamos al departamento de glaucoma, hablamos con los médicos adscritos ahí para evaluar en conjunto al paciente. Es un paciente que nos va a tolerar el retiro del medicamento, lo hacemos unas 2 o 3 semanas, retiramos el medicamento antiglaucomatoso, agregamos lubricantes sin preservantes si es que no lo tuviera, y según el grado de inflamación, pues agregamos los corticoides de superficie ocular, tipo loteprednol o fluorometolona, en dosis reducción por este tiempo, ¿no? Y una vez que vemos que la superficie está más tranquila, más estable, pues ya vamos viendo si el medicamento que tenemos la versión sin conservadores, lo podemos usar. Si tenemos, por ejemplo, como mencionaba, brimonidina, que pues sí nos da muchos casos de alergia ocular, pues cambiar por otro medicamento que veamos que también nos baje la presión ocular, pero sin el perfil o con mejor perfil de seguridad que este. Si tenemos combinación con otros, pues tratar de tener dosis fijas. En casos muy severos, donde pues no podamos quitar de golpe todos estos medicamentos, podemos usar incluso vía oral las acetasolamidas que fuera necesario en casos muy refractarios. Y ir monitorizando. Ahora tener mucho cuidado con el uso de corticoides en estos pacientes, porque los pacientes con glaucoma pues reaccionan, son más hiperreactores, entonces tienen que tener un monitoreo muy estricto, no solamente de su presión ocular, sino también de la parte de la inflamación. Ir viendo, como decía pues Karin, o sea, no es que exista una gota mágica específica, hay que incluso ir probando con diferentes compuestos o hasta marcas y ver cuál pueda tolerar el paciente. Hay algunos medicamentos que al comienzo, adrede, podemos que use este término, usan preservantes con la finalidad de alterar la superficie ocular y puedan penetrar a través de la córnea y cumplir su función. Estaríamos quitando quizás la ayuda que necesitan esos medicamentos al quitar los preservantes. Bueno, hay varios estudios, sí, efectivamente, mucho de la función de ciertos preservantes es romper las time functions de las células para que de esa manera pueda entrar el principio activo. Sin embargo, las nuevas versiones de los medicamentos que tienen preservantes más inocuos han demostrado ser tan efectivos como estos a dosis menores. O sea que en teoría no, en teoría la efectividad de la droga sigue siendo la misma. Perfecto, muy bien. ¿Tienes alguna otra? Sí, un comentario, ¿no? O sea, como para dejarlo claro, porque muchas veces vemos cuando nos llegan los pacientes de problemas de superficie ocular y que tienen glaucoma y tienen alergia, bueno, insistir, ¿no? No solamente está en el preservante, sino en el principio activo, especialmente los pacientes con glaucoma. Vuelvo a hacer la repregunta. Aquí hemos notado, por ejemplo, que nos han mencionado que debemos retirar la brimonidina, que es uno de los componentes más alergénicos que tienen los antiglaucomatosos, y darle tratamiento para la alergia y darle corticoides inclusive. Pero muchas recetas que yo veo es que asocian el antihistamínico más el producto.
cosa que no tendría tanto sentido. O sea, por eso te preguntaba un poco para cambiar la tendencia a usar ese tipo de combinaciones, un antihistamínico más un antiglaucomatoso, en el ánimo de persistir con el medicamento, aún sabiendo que esto puede ser dañino porque va a causar un cuadro de alergia más severo. Claro, en ese caso, de nada sirve estar usando algún antialérgico ahí de base si no estamos solucionando el problema, ¿no? Si de repente está haciendo alergia a la gota de glaucoma, pues hay que cambiar la gota de glaucoma, o hay que cambiar la marca, o hay que hacer algo, porque si no, no lo vamos a solucionar agregándole un antihistamínico. Esa no es la solución. La solución, como digo, a veces es probar, cambiar, ¿no? Es sacar muchas veces esa medicación o suplirla, ¿no? Y ya según eso ir viendo, ¿no? No le doy yo, o sea, de hecho no le asocio a un antihistamínico. Puede asociarse a algún corticoide bajo si en ese momento está muy activo y eso, dependiendo de cómo esté la PIO, ¿no? Pero hay que ver cuál es la sustancia que le está produciendo la alergia. Eso es lo que hay que tratar de averiguar. Me parece muy importante lo que menciona el doctor, justamente porque no es raro que a veces tengamos pacientes con glaucoma, con sus medicamentos, y que, bueno, está inflamado, le doy un lubricante. Sigue con tinción, le doy otro, le doy un gel, le doy toda la farmacia de lubricantes, que de paso tienen conservadores. Entonces no estoy ayudando, y lo que se menciona, por ejemplo, en las publicaciones, es que no vayamos hacia la terapia aditiva, sino más bien hacia la terapia sustractiva, o cambiar el medicamento en todo caso, que ir viendo ¿no? cómo va respondiendo, dejar de descansar la superficie, incluso hasta podemos dejarle asignada al paciente y la verdad que mejora muchísimo después de haberle quitado todo, y no olvidarse tratar la disfunción de glándulas de Meibomian también. Claro. Hay una... Luchito, hay una pregunta ahí que podemos comentar. A ver. Por mientras, en las tres temas hay un término que indirectamente lo han tomado, que es el término de superficie ocular, ¿no? Y quizás Rosita Alvarado ha insistido más en que no podemos únicamente apoyarnos en el producto, sino cómo en sí está la superficie ocular. Y superficie ocular es cómo están los párpados, posición, parpadeo, frecuencia de parpadeo, cómo está la glándula de meibomio, cómo está la película lagrimal en sí, cómo está el epitelio corneal. O sea, son varios factores que sin querer, a la hora que se ha puesto el término de superficie ocular, tenemos que tener en cuenta para no únicamente apoyarnos en que uno u otro compuesto esté malogrando o empeorando el manejo de la superficie y el manejo de la patología a la que estamos enfrentando. ¿Okay? Entonces también hay que insistir en eso, y es bueno que a la hora que María Alejandra nos ha hecho la fisiopatología del ojo seco, Rosita nos ha hablado de todos los componentes de la superficie ocular, y Karim nos ha dado la idea de lo que es salud en sí. O sea, que tenemos que ver cómo está el huésped, cómo está el ambiente y cómo está la gente para saber a cuál vamos a enfrentar, ¿no? Vamos a enfrentar al medio ambiente, vamos a enfrentar a la gente que está ocasionando, o tenemos que enfrentar a la persona en sí que tenga todos los mecanismos alterados. Dime, Felipe. Ya, ok, había una consulta, una pregunta de Eloy que decía, por ejemplo, ¿saben si existe o si se podría realizar algún test para saber a qué preservante o principio activo puede ser más alérgico o más sensible cada paciente? ¿Valdría la pena hacerlo? Es la pregunta que plantea Eloy. Bueno, un test específico, bueno, no lo hay, a menos, puedes medir indirectamente por una citología, impresión, inflamación,
por medio de un test, ¿no? Osmolaridad, o sea, puedes medir factores indirectos de la inflamación que está produciendo la toxicidad que está generando la lágrima, y lo tendrías que hacer prueba-error, o sea, tendrías que probar al paciente, como, por ejemplo, con una lágrima sin preservantes, hacerle después de su uso, por ejemplo, después de un mes, evaluar la superficie ocular por medio de una citología de impresión, una osmolaridad y un BUT podría ser, ¿no? Y después probarlo, puedes hacer una terapia de discontinuación, dejarlo unos 15, 20 días, y entrar ahora con lágrimas con preservantes, ¿no? Si quieres en específico medir la inflamación, pero no, un test en específico que nos pueda medir la toxicidad por el preservante separado del principio activo, no. Sí, yo les comento, por ejemplo, a veces hemos tenido casos en que lo mandamos nosotros en el hospital al alergista. Por ejemplo, cuando ellos tienen como una batería de test en general de ciertas sustancias, ¿no? Que tienen codificados, o sea, y no intervienen todas las sustancias. O sea, si uno quiere saber si el paciente es alérgico, puede salir a ciertas cosas que son las más comunes, pero no te descarta todas. Y tuve una paciente en particular que era recontra alérgica a todo lo que uno le ponía y hacía unas papilas terribles, y cualquier gota que usaba le caía mal. Incluso cuando le mandé preparar suero porque necesitaba el suero, hacía alergia a su propio suero. Entonces, ¿cómo va a ser alergia a su propio suero? O sea, algo está pasando. Entonces hicimos una selección, separamos un montón de frascos, será el cloruro, será el frasco donde se toma la muestra, que al final, después que se le hizo toda la batería de exámenes y lo trabajamos con el alergista, resulta que la alergia que ella tenía era al tubo de látex donde se sacaba la muestra, que contenía esa sustancia. Entonces, en ella, cuando hemos tenido que ahora seguir preparando, tenemos que hacer como unos tubos especiales. Y todo era porque era al tubo, o sea, en general, ¿no? Me digo, o sea, que hay pacientes y pacientes, ¿no? Sí, también hay pacientes que generan un círculo vicioso y se desencadena la cascada de inflamación tan severa que le coloques lo que le coloques, sea antiinflamatorio, sea corticoide, sea lágrimas sin preservantes, ella está en su cascada. Y muchas veces yo he tenido pacientes también que le quito todo, o sea, lo dejo sin nada, y el paciente mejora. O sea, y no le puse nada, porque ya el círculo vicioso de la inflamación también es algo que hay que estar alerta, ¿no? Una cosa importante cuando uno hace córnea y enfermedades externas es que lo más frecuente es encontrar lo infrecuente, ¿no? Porque muchas veces tenemos, por ejemplo, en ojo seco, estoy hablando específicamente, que el paciente tiene un montón de clínica y no tiene síntomas. Y al revés, hay pacientes que tienen mucha clínica, no tienen nada y tienen una clínica pero espectacular. El paciente te dice, me arde, tengo sensación de cuerpo extraño, y tú le miras y uno de repente, como decía Lucho, de repente nos olvidamos de ver cómo parpadea, cómo hace cómo cierra el párpado, si lo cierra completo o no lo cierra completo, cómo están las pestañas. O sea, hay muchas variables que evaluar para poder determinar realmente cuál es la causa de las molestias del paciente. Entonces se hace muy difícil encontrar un test que nos pueda decir, oye, ¿sabes qué? Esta es la causa de la toxicidad, ¿no? Es muy difícil. Como decía María Alejandra, pues se puede tratar de buscar la osmolaridad, la metalloproteinasa, se puede hacer un montón de evaluaciones que ya tenemos estandarizadas, pero muchas veces hay que hacer prueba de error, como bien dice, y ir probando, ¿no? Lo que decía también Garín, cada lágrima es para cada paciente, o sea, a veces no es la mejor lágrima la que va a poder usar, sino que la que le asienta mejor, ¿no? Entonces, es importante los detalles de hacer una individualización del paciente para poder tratarlo, ¿no? Especialmente en los casos donde está la toxicidad metida de por medio. ¿Luchito? Cada laboratorio usa excipientes para poder acompañar al producto principal. Cuando hay problemas así, ¿han visto si usan o están usando 2 o 3 productos de la misma compañía? ¿Han tenido la oportunidad de usar una cosa de una compañía con el producto de otra compañía para ver si les mejora o no les mejora?
Claro, sí, lo que dijo el doctor Felipe, ¿no? Cuando no te funciona de una compañía, tienes que probar de otra compañía para ver si en tu paciente funciona el que tenga otro conservante, otros excipientes y su superficie ocular lo tolere mejor. No, por ejemplo, necesita brimonidina eh, y necesita una lágrima. Eh, y la brimonidina tiene su compañía y la lágrima también tiene su compañía. Me refiero a los excipientes, a todo lo que va con ella. La Mira, compañía, normalmente yo no pienso en la marca, en la compañía como tal, ¿no? Pienso más en el principio activo a eso me voy. y en el Cuando digo compañía no me refiero a una compañía, a una fábrica, ah, sino ya. a los excipientes que acompañan al producto. Ah, ya, ya. ¿Sí? Bueno, en la charla yo mostré una lista de los excipientes que están descritos, que son un montón, o sea, si se pone a ver la tabla que muestra el tifos, son como 100 excipientes que han sido descritos en generar ojo seco. O sea que yo creo que Así, ya eso es irnos mucho más en el detalle, sí, efectivamente, pero cuando los lees son prácticamente todos los que se usan. Entonces yo creo que todo. hay que fijarse más en los preservantes y en el principio activo, ¿no? Así es, así es. O sea que es mucho, mucho más allá la cosa. Y eso, y gracias María Alejandra por especificar las cosas. Era eso, ¿no? O sea, no solamente está, o sea, ahora ya no solamente hablamos del producto, ya no solamente hablamos si tiene preservante o no, sino que ya aparecen otras cosas que nos están diciendo hay que parar la oreja con cada cosa que estamos usando, si no nosotros mismos podemos empeorar al paciente o desencadenar algún problema. Había una pregunta, ¿tienen ustedes ya, si bien es cierto, están sin preservantes, pero de los que tienen preservantes, ¿les gusta más uno que otro? Yo como digo, Bueno, depende, depende del paciente. sí, depende de cada paciente, exacto, ¿no? Para mí no hay ninguno exacto, ¿no? Es dependiendo de cada paciente. Yo de la charla sí puedo rescatar que los que son oxidativos, ¿no? Como es el perborato de sodio, el policuat y el purite, con cualquiera de esos tres ya evalúo, individualizo el paciente, pero me podría sentir cómoda, ¿no? Ujú. Un poco que hay Oxida- que tener en cuenta ese detalle de los oxidativos en los ojos secos severos, porque los oxidativos requieren agua para poder actuar, o sea, para que se disocien. Cuando tienes un ojo seco muy severo, probablemente ese tiempo que le hace para que eso se inactive, de repente el paciente va a sentir una incomodidad y va a tener alguna reacción, ¿no? Totalmente, Solamente, solamente ahí sea ya no eso. debes usar preservantes, ahí ya tu Así lágrima es, debe ser sin así es. preservantes. Ajá, Justo va con exactamente. la pregunta que ha aparecido en cuestión, que relacionan ya un poquito más allá, un paciente con artritis, ¿no? Y qué tipo que le produce edema, le produce alteración epitelial, cómo, cómo sería lo ideal para ustedes, ¿no? Hay muchos pacientes que tienen alteración de la superficie y que le encuentra uno aparentemente la presión alta y lo que sucede es que muchas veces ya la superficie está tan mala que la córnea empezó a edematizarse, ¿no? Y no, de repente no nos hemos podido dar cuenta, ¿no? Y luego pasa un tiempo, se trata bien la superficie y resulta que ya no tuvo hipertensión ocular, que fue problema de superficie. Ha pasado varias veces que he visto varios pacientes en ese sentido, ¿no? Claro, los pacientes con artritis reumatoide, pues no solo tienen una sola manifestación, o sea, pueden tener una serie de alteraciones No. y en base a esas es las que uno tenemos que tratar y enfocarnos. Y sí, totalmente de acuerdo con Karim. De hecho, se ha visto por estudios preclínicos y clínicos y todo, la asociación entre esta inflamación en la superficie y estructuras más profundas con el aumento de la presión intraocular. Efectivamente, manejamos la inflamación de la superficie y mágicamente disminuye la presión intraocular y por mecanismos que ya se han descrito y se han conocido.
Bien. Rosita, un comentario sobre tu charla, sobre lo que viene, el contexto que se ha mencionado, ¿no? Eh, ¿Tú dirías que la tendencia actual en la terapia con glaucoma, en aquellos pacientes que consideramos que pueden estar haciendo toxicidad, que es una gran mayoría realmente, la tendencia va a ser más a la parte quirúrgica? Sí, yo creo que sí, y la verdad el estudio Light, si no me equivoco, pues mencionaba la eficacia Ajá. de esto, justamente la tuberculoplastia láser como terapia de primera línea en estos pacientes. Entonces yo creo que sí, a la larga, pues siempre que tengamos el personal experimentado en hacerlo y el equipo, pues sí va a ser como la tendencia para evitar todos estos problemas que hemos visto del uso crónico de estos medicamentos tópicos. Sí, yo creo que vamos por ese lado. Ujú. Ok. Una pregunta que acá hay, Luchito, dicen, ¿cómo preparan el suero autólogo? ¿Lo preparan con solución salina o lo hacen en una lágrima? Karim, Con solución salina, ¿no? Puede hacerse también con BCS, pero con solución salina generalmente es lo que se hace, la dilución, ¿no? Sí. o sea Lo que hemos la lágrima preparado no se, con no solución se salina. usa, no se usa lágrimas, sino se usa suero, Sí, lo hemos ¿cierto? usado para hacer las diluciones con solución salina o con BSS. Nosotros normalmente lo usamos con BCS. Ujú. Así es, no se usa lágrima, pues se usa cloruro de sodio en sus diferentes presentaciones. Hay otra pregunta por ahí que no logré captarla, Felipe. Bueno, yo creo que ya es hora. No sé si quiere María Alejandra decir algo para despedirte. Bueno, primero agradecerles, ¿no? No, agradecerles a ustedes por la invitación y bueno, y que los oyentes, ¿no? Se lleven para su casa. Justo el doctor Eloy hace un comentario, ¿no? Que muchas veces el paciente no se puede escoger qué lágrima hay, ¿no? Porque muchas veces el paciente no tiene, está el factor económico de por medio, ¿no? Pero sí pienso que el conocimiento médico nos permite, aún teniendo un presupuesto menor, poder escoger la mejor lágrima dentro de ese presupuesto menor, porque sí hay diferencias entre lágrimas económicas sin perdón, con diferentes preservantes y las lágrimas que son un poco más costosas, ¿no? Entonces sí pienso que no darnos por vencido por el factor económico, sino indagar un poco más en cuáles son los preservantes que tiene y tratar de darle la mejor opción al paciente. Ujú. Gracias, María Alejandra. Rosita. Pues igual, Mona, muchas gracias, igual por la invitación. Es siempre un gusto compartir con ustedes a pesar de que estoy lejos. Y pues nada, que quede, pues que nos acordemos que en el caso específico del tema que hablé, que no solamente es ver cómo está la presión ocular, ver si le bajé, le subí o cómo está, sino ver todo el ojo, toda la superficie, cómo se está comportando como un todo, y no solamente centrarnos en un solo aspecto, ¿no? Y como ya vimos, eso nos va a ayudar mucho con el control del paciente y el pronóstico a largo plazo. Karim. Bueno, agradecerles por la invitación, un gusto hablar de estos temas tan importantes para todos porque lo vemos en la consulta diario y acordarnos de que no es solamente medicar, ¿no? Ni polimedicar, o sea, hay pacientes que nos llegan, como les decía, con una lista completa de gotas que ya no saben qué echarse y cada vez van acumulando más. No es la idea es tratar de ver, según lo que hemos encontrado y según lo que hemos analizado en nuestro paciente, qué es lo que mejor podemos recomendarle, ¿no? Dentro de las posibilidades. Y tratar de darle buenas opciones, ¿no? Lágrimas sin preservantes o lágrimas con preservantes que le van a poder ayudar, ¿no? Evitar estas toxicidades que pueden surgir simplemente porque polimedicamos, ¿no? Ujú. Gracias. Felipe. Bueno, lo que sí quería es, bueno, agradecerles por aceptar la invitación y estar con nosotros. Y no nos olvidemos todos que ahora hemos visto las lágrimas o los antilacumatosos o los antialérgicos,
desde el punto de vista de preservantes. Pero también hay que hacer un balanceo entre el preservante y el principio activo, ¿no? O sea, porque la lágrima y el preservante van juntos, pues, ¿no? O sea, o no van. Entonces, siempre hay que pensar también en el principio activo. ¿Qué principio activo es el mejor para nuestro paciente? Porque el preservante puede darnos un dolor de cabeza, pero un mal principio activo también es un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, Luchito, por mí ahí quedo. Ahí está Juan Carlos. Hola chicos, ¿cómo están? La verdad, mis felicitaciones a Rosita, María Alejandra, Karim y a Lucho, que siempre dirige también todas estas charlas. Felicito al grupo de Catarata Córnea y Refractiva porque empieza sus charlas con el pie derecho y estoy seguro que este año vamos a tener muchas charlas muy interesantes. Gracias por todo su apoyo. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos, gracias. Nos estamos viendo. Buenas noches, Estamos gracias. viendo. Chao, chao. Sigámonos cuidando. Cuídense chicos, cuídense, no bajen la guardia. Claro que sí. Hay que cuidarnos. Chao chicos. Chao.